Vamos a continuar viendo lo que es el sistema de coagulación. El sistema de coagulación está formado por proteínas plasmáticas que circulan en el plasma, algunas tienen actividad de enzimas, circulan como zimógenos, y otras tienen actividad de cofactores para estos que tienen actividad enzimática. Las que tienen actividad de enzima tienen actividad de serina proteasas, excepto el factor 13 que tiene actividad de transglutaminasa. Estos factores se van activando en cadena y finalmente se forma la trombina, que es la que va a actuar sobre el sustrato de todo este sistema, que es el fibrinógeno, para convertirlo en fibrina. Estos factores se sintetizan en el hígado, pero hay un grupo que además necesita la presencia de vitamina K. Y estos factores reciben el nombre de factores vitamina K dependientes, que son la protrombina, el factor 7, 9 y 10. La característica de estos factores es que tienen en un extremo un dominio que se denomina dominio GLA, porque es rico en gamma carboxiglutámico, o sea, en ácido gamma carboxiglutámico. Este dominio GLA es muy importante porque es el que le permite a estos factores unirse a través del calcio a los fosfolípidos de membranas celulares y poder activarse. ¿Cómo participa la vitamina K? La vitamina K que nosotros obtenemos de la dieta y de la flora bacteriana normal va a ser reducida por una vitamina K quinona reductasa, y esta vitamina K reducida actúa como cofactor de una carboxilasa. Esta carboxilasa es la que tiene como sustrato al ácido glutámico y lo va a carboxilar, va a agregar dos grupos carboxilos y se va a convertir en el ácido gamma carboxiglutámico, el cual va a ser utilizado para la síntesis de estos factores vitamina K dependientes. En esta reacción, la vitamina K se oxida. Entonces, nosotros tenemos otra enzima que es la epóxido reductasa, la cual a esta vitamina K oxidada la va a recuperar. Vamos a volver a obtener vitamina K y esta vitamina K puede ser reutilizada. En los pacientes que sufren trombosis o que desarrollan trombos o tienen predisposición a desarrollar trombos, se les da una terapia con anticoagulantes orales, que son los de tipo cumarínico. ¿Qué hacen estos anticoagulantes cumarínicos? Inhiben estas enzimas que permiten obtener la vitamina K reducida. De modo que al no formarse el ácido carboxiglutámico, la síntesis de estos factores está disminuida y es así como se ve el efecto antitrombótico. Estos factores de la coagulación se van a activar y nosotros tenemos una teoría que es la teoría de la cascada de la coagulación, en donde habla de dos vías. Una vía intrínseca que se inicia con la activación del factor 12, una vía extrínseca que se inicia con la activación del factor 7, y ambas convergen en una vía común en donde se activa el factor 10, que finalmente es el que activa la trombina. Esta teoría de la activación en cascada de los factores explica muy bien lo que nosotros vemos in vitro, o sea, explica muy bien las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio cuando evaluamos la coagulación en un paciente. Ahora, hay evidencia a nivel clínico que esta teoría no la explica tanto. Por ejemplo, ha habido o hay evidencia de que pacientes, por ejemplo, con déficit de factor 12 o déficit de factor 11 que pertenecen a la vía extrínseca a la vía intrínseca según esta teoría, los pacientes con déficit de factor 12 no presentan hemorragias, o sea, no tienen hemorragias. Los pacientes con déficit de factor 11, las hemorragias que pueden sufrir son muy, muy leves. Esto se explicaría, según la teoría de la cascada, porque la vía extrínseca está intacta. Entonces llegamos a la activación finalmente de la trombina.
Pero ¿qué sucede? Que hay evidencia clínica y hay pacientes que tienen deficiencias del factor 9 y del factor 8, que son los pacientes hemofílicos, y que ellos sí sufren hemorragias importantes. Y el grado de esas hemorragias está relacionado con el déficit del factor. Cuanto más deficientes están estos factores, más graves son esas hemorragias que sufren. Entonces, estos pacientes tienen déficit del factor 9, tienen déficit del factor 8 y presentan hemorragia aún teniendo la vía extrínseca intacta. ¿Y qué más, qué otra evidencia se ha visto? Que el factor 7, pacientes que tienen deficiencia del factor 7, también sufren hemorragias, episodios hemorrágicos importantes, a pesar de que, según esta teoría, la vía intrínseca podría activar al factor 10 y llegaríamos también a la formación de la trombina. Y como evidencia se ha visto que el factor 7 no solo activa al factor 10, sino que también se ha comprobado que el factor 7 activa al factor 9, que pertenece a la otra vía según esta teoría. Entonces, con todas estas evidencias clínicas, lo que se ha hecho es proponer nuevas teorías que expliquen mucho mejor lo que sucede a nivel fisiológico y que la teoría de la cascada de coagulación no lo hace. De todas estas teorías que se han expuesto, la que mejor explica lo que hasta ahora se ha visto a nivel fisiológico es la teoría celular de la coagulación, que ha sido desarrollada por Hoffman. Y esta teoría se llama así porque este modelo propone en que para que los factores de coagulación se activen, no se activan en el plasma por sí solos, sino que es necesaria la presencia de células y que es sobre estas células, sobre los que los factores de coagulación se van a activar. ¿Cuáles son las células sobre las cuales se van a activar? Las plaquetas. Y tienen que ser plaquetas activadas, no plaquetas en estado de reposo, sino las plaquetas activadas. Y además, esta teoría indica que la activación se inicia o es iniciada por células que expresan el factor tisular, como son los fibroblastos, que forman parte del tejido conectivo y que queda expuesto este factor tisular cuando el endotelio se lesiona. Entonces, estos fibroblastos expresan el factor tisular y son los que van a iniciar todo lo que es el sistema de coagulación. Y también se ha visto que los monocitos y los neutrófilos, cuando se producen procesos inflamatorios, también son capaces de expresar el factor tisular. Entonces, esta nueva teoría, que es la teoría celular de la coagulación, explicaría mucho mejor todas esas evidencias que se ven a nivel clínico. Y esta teoría, si bien todo explica que la activación y el sistema de coagulación, ocurre toda la activación a la vez, se la ha dividido en 3 fases, como para que se pueda entender mucho mejor cuál es el proceso que ocurre. Tiene una fase de iniciación, una segunda fase de amplificación y una última fase que se denomina de propagación. ¿Cómo se iniciaría la coagulación según esta teoría? Tenemos la primera fase, que es la de iniciación, en donde se inicia por la expresión del factor tisular por los fibroblastos que están en el subendotelio. Este factor tisular va a unir al factor 7, van a formar un complejo y lo va a activar. El factor 7, ¿qué es lo que el factor 7 activado? Lo que va a hacer es activar al factor 10. Y por otro lado, este factor 10 activado se va a unir al factor 5, que están secretando las plaquetas, que ya vimos que las plaquetas dentro de los glándulos tienen factor 5. Las plaquetas activadas secretan, aportan el factor 5 y van a formar un complejo, factor 10, factor 5, que van a actuar sobre la protrombina y van a generar pequeñas cantidades de trombina. Además, en esta etapa que es la iniciación, este complejo, factor tisular, factor 7 activado,
también va a actuar sobre el factor 9 y lo va a activar. Esta activación también se realiza sobre la superficie de las plaquetas. Entonces, para esta teoría, la presencia de las plaquetas es muy importante. Acá ya tenemos el primer factor que se activa sobre la superficie celular. Cuando se forman esas pequeñas cantidades de trombina, pasamos a la segunda fase, que es la fase de amplificación. ¿Qué va a hacer esta trombina que se ha formado en pequeñas cantidades? Por un lado, se va a unir a los receptores de plaquetas que están en la zona, que ya vimos que las plaquetas tienen receptores para trombina, se van a unir a estos receptores y las van a activar. O sea que la trombina del sistema de coagulación también va a participar en la activación de plaquetas. Y en esas plaquetas activadas, también la trombina lo que va a hacer es, sobre la superficie de estas plaquetas, se va a activar factor 11, se va a activar factor 5 y también se va a producir la activación del factor 8. Todo sobre la superficie de plaquetas activadas. Y luego vamos a pasar a la tercera fase, en donde ese factor 9 que se había activado, perdón, el factor 11 que se había activado, en la fase anterior, va a activar más factor 9 sobre la superficie de las plaquetas, y ese factor 9 con el factor 8 van a formar un complejo que se denomina complejo tenaza. Este complejo tenaza, ¿qué va a hacer? Va a activar mayor cantidad de factor 10. Y ese factor 10 con el factor 5, que ya está activado de la etapa anterior, van a formar un segundo complejo que recibe el nombre de protrombinasa. Y este complejo protrombinasa es la que va a actuar sobre la protrombina, y ahí recién se van a generar gran cantidad de trombina, y que esta trombina sí va a ir a actuar sobre el fibrinógeno. Entonces, esta teoría, que explica mucho mejor las evidencias que se ven en la clínica, lo que dice es que para la activación de los factores necesitamos presencia de plaquetas activadas con su redistribución de fosfolípidos y que todo ocurre a la vez. La exposición del factor tisular es lo que va a iniciar, y se va a iniciar una serie de activación en cascada de los factores. Acá no hay una vía intrínseca ni una vía extrínseca, acá es todo una sola activación en cascada, y que es necesaria la presencia celular para la activación de estas células para llegar a generar estas grandes cantidades de trombina, que son las que van a actuar sobre el fibrinógeno. La trombina que se forma va a actuar sobre la molécula del fibrinógeno, en donde la molécula de fibrinógeno está formada por 3 cadenas polipeptídicas que forman una molécula más compleja, y en esta molécula de fibrinógeno se han definido 3 dominios. Un dominio central que se le denomina dominio E, y los 2 extremos de la molécula se los denomina dominio D. Esta trombina lo que va a hacer es clivar parte de la cadena polipeptídica, de las cadenas polipeptídicas de este dominio E, y se van a liberar fibrinopéptidos, el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B. Y de esa forma se va a formar un monómero de fibrina que, en presencia de otro monómero de fibrina, van a empezar a unirse, van a empezar a polimerizar, y se van a generar uniones no covalentes solubles entre el dominio E de una fibrina y el dominio D de otra fibrina. Entonces se va a ir formando la fibrina soluble. Y por activación del factor 13, por acción de la trombina, finalmente el factor 13, ¿qué es lo que va a producir? Que se generen uniones covalentes entre el dominio D
de un monómero de fibrina con el dominio de otro monómero. Estos enlaces covalentes son mucho más fuertes y es lo que le da la característica de fibrina insoluble. Entonces, finalmente se va a formar la fibrina insoluble, van a formarse las mallas y finalmente se va a formar el tapón hemostático. Entonces, según con esta teoría de la celular de la coagulación, la activación de las plaquetas, la agregación y la formación de fibrina, la coagulación, la iniciación del sistema de coagulación, todo se produce a la vez. Y hay una interrelación. El sistema de coagulación activa las plaquetas y las plaquetas activadas sirven de superficie para la activación de los factores, de modo que se va formando el tapón hemostático. Todo este sistema de coagulación además tiene reguladores, tiene inhibidores. Tenemos inhibidores de las serinoproteasas, inhibidor del factor tisular e inhibidor de los cofactores. La función de estos inhibidores es regular esa formación de fibrina, de modo que no tengamos un crecimiento exacerbado de ese tapón hemostático y que llegue a obstruir la luz del vaso sanguíneo. Dentro de los inhibidores de las serinoproteasas tenemos la antitrombina y el cofactor 2 de la heparina. La antitrombina la sintetiza el hígado y la acción de la antitrombina es unirse a la trombina y al factor 10 activado. Esos son sus principales sustratos. Pero también inhibe al factor 9, al factor 11 y al factor 12. Lo que hace la antitrombina es unirse específicamente a la trombina y al factor 10, de modo de disminuir o impedir una formación exacerbada de un coágulo de fibrina. Esta acción de la antitrombina 3 es potenciada por glicosaminglicanos que expresa el endotelio sano. El endotelio sano que está limitando la zona lesionada expresa heparansulfato. Y lo que hace el heparansulfato es aumentar la afinidad de la antitrombina 3 por la trombina y estos factores activados. Esta misma acción la hace la heparina, que también es un anticoagulante que se usa en la clínica para el tratamiento de los pacientes. Lo que hace la heparina es la misma acción que el heparansulfato, unirse a la antitrombina 3 y potenciar su acción, aumentar su unión a estos factores, de modo de disminuir la acción coagulante. El cofactor de la heparina 2 también es de síntesis hepática, también inhibe, pero solamente a la trombina. Y no tiene la misma acción de la antitrombina 3. Inhibe pequeñas cantidades de trombina. Este cofactor también es potenciado por un glicosaminglicano, que es el dermatansulfato, y que lo expresa el endotelio sano. Después tenemos el inhibidor del factor tisular, que también lo pueden encontrar como inhibidor de la vía extrínseca, porque el factor tisular, según la teoría de la cascada, es el que inicia la vía extrínseca. ¿Cuál es la función de este inhibidor? Es inhibir principalmente al factor 10 activado, de modo de disminuir la activación de la trombina. Y también inhibe al complejo factor tisular, factor 7, que según la teoría celular es el que inicia toda la cascada, todo el sistema de coagulación. La heparina también potencia esta inhibición. Y este inhibidor es sintetizado por la célula endotelial sana, o sea que también va a ser expresado por el endotelio sano que está cerca de la zona lesionada. Y por último tenemos los inhibidores de los cofactores, que es el sistema de la proteína C, proteína S. Nosotros
Estos inhibidores también son de síntesis hepática y también son vitamina K dependientes. Nosotros a nivel del endotelio sano habíamos visto que este endotelio sano expresa la trombomodulina. La trombomodulina lo que hace es unir a la trombina y esa unión a la trombomodulina lo que hace es activar a la proteína C. La proteína C activada se une a su cofactor, que es la proteína S, y de ese modo van a ir a inhibir o van a ir a degradar lo que son el factor 5 y el factor 8. De modo que al inhibir el factor 5 no se puede unir al factor 10 y disminuye la conversión de protrombina a trombina. Entonces, de este modo, el endotelio sano que se encuentra limitando la zona de lesión del vaso a través de la expresión del inhibidor del factor tisular, a través de los glicosaminglicanos que potencian la antitrombina 3, al expresar la trombomodulina que permite la formación del complejo proteína C, proteína S, regulan todo lo que es la activación de los factores de la coagulación. Y finalmente tenemos el sistema fibrinolítico, en donde el sistema fibrinolítico la función que tiene es cuando el endotelio ya se ha recuperado, es eliminar ese trombo para que el vaso recupere la fluidez normal. El sistema fibrinolítico está formado por un zimógeno, que es el plasminógeno, y que tiene que ser activado y se va a convertir en la enzima activa, que es la plasmina, que esta plasmina va a ir a degradar fibrina principalmente, factores de coagulación activados y también puede degradar fibrinógeno. El plasminógeno se encuentra inactivo y para que pueda convertirse en plasmina nosotros tenemos activadores de la fibrinolisis. Uno de estos activadores, y el más importante, es el activador tisular del plasminógeno, que lo va a secretar la célula endotelial sana. O sea que cuando el endotelio ya esté recuperado, recompuesto, la célula endotelial sana va a empezar a a secretar este activador tisular del plasminógeno. ¿Y qué va a hacer este activador tisular del plasminógeno? Va a ir a actuar sobre el plasminógeno para convertirla en plasmina y que la plasmina empiece a degradar principalmente fibrina. Hay un segundo activador que es la uroquinasa. La uroquinasa es sintetizada por las células renales, se encuentra también inactiva como prouroquinasa y para poder ser convertida en uroquinasa va a ser clivada por la plasmina. O sea que primero tenemos que tener presencia de plasmina, la cual va a ir a actuar sobre la prouroquinasa, se va a convertir en uroquinasa y tiene la misma acción que el activador tisular del plasminógeno. Convertir más plasminógeno en plasmina. Esos son los dos activadores más importantes de la fibrinolisis. ¿Dónde va a ir a actuar la plasmina? La plasmina puede actuar sobre el fibrinógeno y la acción de la plasmina va a dar como productos los denominados péptidos de degradación del fibrinógeno, en donde estos productos nosotros los podemos diferenciar porque mantienen los fibrinospéptidos A y B. O sea que todavía el fibrinógeno, si conservan estos péptidos A y B, estos productos quieren decir que vienen de la acción de la plasmina sobre el fibrinógeno. También puede actuar sobre la fibrina soluble y se van a producir los péptidos de degradación de la fibrina, que a diferencia de los anteriores, ya no tienen los fibrinopéptidos ni A ni B. Y las uniones entre los dominios son uniones no covalentes. Y por último, la plasmina va a actuar sobre la fibrina. Pero la plasmina
a nivel de la fibrina, puede romper estos enlaces no covalentes entre los dominios E y D, pero no puede romper los enlaces covalentes entre los dominios D. Por lo tanto, cuando la plasmina actúa sobre la fibrina, aparecen en circulación los productos de degradación de la fibrina insoluble, que son los denominados dímeros D, y que nosotros en la actualidad los podemos cuantificar a nivel clínico, y la aparición del dímero D lo que quiere decir es que ha habido formación de un trombo, ha habido formación de fibrina insoluble, y estos dímeros D han aparecido porque después ha actuado el sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico también tiene inhibidores, porque no puede actuar antes, no puede empezar a degradar el coágulo antes de que el endotelio sea reparado. Nosotros tenemos inhibidores de la plasmina, que tenemos una proteína plasmática circulando, que es la alfa-2 antiplasmina, es el principal inhibidor que tenemos en el plasma, y también puede actuar como segundo inhibidor la alfa-2 macroglobulina. Pero inhibidores directos de la plasmina es la alfa-2 antiplasmina. Y después tenemos inhibidores de los activadores del plasminógeno, que son el PAI-1 y el PAI-2. Pero el más importante es el PAI-1, que el PAI-1 va a ser secretado por la célula endotelial cuando todavía ese endotelio está lesionado. De modo de que no comience la fibrinolisis antes de que se termine de reparar la pared del vaso. Entonces, ¿qué va a hacer? La alfa-2 antiplasmina directamente inhibe la acción de la plasmina. ¿Qué va a hacer el PAI-1 y el PAI-2? Bueno, el PAI-2 no se los dije, pero inhibe también al inhibidor del activador, y también es capaz de inhibir a la uroquinasa, pero a menor velocidad. Por eso el PAI-1 es el más importante. ¿Qué hace el PAI-1? Directamente inhibe a los activadores e impide que el plasminógeno se convierta en plasmina. Por lo tanto, cuando el endotelio se termina de recuperar, el endotelio va a expresar los activadores del plasminógeno, se va a degradar el trombo y finalmente vamos a volver a recuperar la pared de ese vaso, y volvemos al inicio de cuando vimos el endotelio, al inicio de la unidad, en donde ese endotelio vuelve a recuperar sus propiedades de tromboresistencia. Y de este modo es como todos estos sistemas actúan en equilibrio, y algunos están interrelacionados entre sí. Cuando tenemos desequilibrios en alguno de estos sistemas que participan de la hemorragia, es cuando aparecen las patologías, que pueden ser de tipo hemorrágicas o pueden ser de tipo trombóticas. Todo eso vamos a ver en la unidad que sigue, que es la unidad 10.